Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. Nos sintonizan en nuestro canal de televisión, quienes están en sus casas, bienvenidos, los que estamos en este lugar y sobre todo al Espíritu Santo. Denle un fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Levítico capítulo 16 y 17, que es lo que nos corresponde para hoy. Levítico 16 y 17. Y nuestro tema para hoy: una verdadera reconciliación. ¿Cómo es? Una verdadera reconciliación. Los seres humanos, tan solo por ser humanos, por pensar de manera diferente, por actuar de manera diferente, por sentir de manera diferente, ya estamos expuestos a tener conflictos todos los días. No hay dos seres humanos en el mundo que se entiendan tan bien que nunca tengan problemas, que nunca tengan conflictos. Todos los seres humanos tenemos conflictos entre nosotros mismos en nuestra relación laboral, de pareja, de estudio. Es más, con Dios mismo muchas veces tenemos dificultades, tenemos problemas. Los mismos apóstoles tenían problemas. Recordemos ahí en Hechos capítulo 15, versículo 2, y después volvamos a Levítico. Hechos 15, versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esa cuestión. Dice que siendo aún ellos los discípulos y los apóstoles de Jesucristo tuvieron una contienda, una discusión. ¿Y de qué tamaño era? Era muy grande. Una discusión no muy pequeña. Jesucristo no nos niega esos momentos de dificultad en los mismos discípulos, porque esos momentos de dificultad, esos momentos de crisis son lo que nosotros mismos podemos aprender. No hay ser humano entonces sobre la tierra que no tenga problemas, que no tenga dificultades y sobre todo que no tenga contienda con los demás. Nosotros mismos tenemos conflictos con nuestro Dios. Miremos ahí en Romanos 5:10. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Dice que nosotros en otra situación que éramos enemigos de Dios. Antes de conocer de Cristo, antes de recibir a Cristo en nuestro corazón, dice que nosotros éramos enemigos de Dios, hasta cuando Él, a través de su sacrificio, a través de lo que Él dio, a través de su muerte, a través de su sangre, es que nosotros nos hemos reconciliado con Dios. Reconciliar significa volver en amistad. Cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, lo que hacemos es volver en amistad con Dios. Cuando nosotros nos reconciliamos con otra persona, lo que hacemos es reconciliarnos con esa persona. En la antigüedad, para reconciliarse el pueblo con Dios, se necesitaba de sacrificios de animales. El propósito de ese sacrificio de estos animales era reconciliar a Dios con el pueblo. Hoy en día, la palabra de Dios dice que nosotros mismos somos ese sacrificio para podernos reconciliar con Dios. Ahí miremos en Romanos 12:1. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
El culto racional, el culto lógico, el culto que a Dios le agrada, ¿cuál dice que es? Cuando nosotros nos ofrecemos en sacrificio vivo delante de Dios. Cuando nosotros nos congregamos, tenemos un propósito, es reconciliarnos con Dios. Cada vez que nosotros nos congregamos, lo que estamos es volviendo en amistad con Dios, reconciliándonos con Dios. Por eso dice que ese es el culto agradable, ese es el culto racional, ese es el culto que a Dios le agrada. ¿Cuál es el que no le agrada a Dios? Cuando nosotros solamente venimos a exigirle un milagro, cuando nosotros nos congregamos porque estamos enojados con Él, porque le decimos que Él ya no nos escucha, que no sabemos qué está pasando. Ese culto no reconcilia. Dios quiere que nosotros nos congreguemos, pero para volver en amistad con Dios, para que nos reconciliemos con Él. Por eso, lo que Dios quería. La reconciliación es tan importante y es un momento tan sublime que no podía hacérselo de cualquier manera. Veremos ahí en Levíticos capítulo 16, versículos 1 y 2. Levíticos 16, 1 y 2. Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Qué le dijo? Dile a Aarón tu hermano que no en todo momento, no en cualquier hora puede entrar a mi presencia, no podía entrar de cualquier manera. La reconciliación es un momento tan importante en la vida del ser humano que no puede hacerse de cualquier manera. Nosotros estamos dispuestos a tener conflictos cada cuánto, todos los días. Es más, por nuestra actitud, por nuestra forma de hablar, por lo que dijimos, por lo que pensamos, o simplemente por un malentendido, nosotros tenemos conflictos. Los conflictos son a diario. Nosotros salimos allá afuera y estamos expuestos a enojarnos con alguien. Estamos en nuestra casa y nos enojamos. Todos los días nosotros podemos enojarnos. Sabiendo que todos los días estamos expuestos a tener conflictos, es necesario aprender entonces a tener una verdadera reconciliación, a volver en amistad con aquellas personas con las cuales nosotros nos hemos enojado. Algunas cosas a tener en cuenta para una verdadera reconciliación. Dios quería que su pueblo se congregue, haga sacrificios para reconciliarse con Él. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo sería esa verdadera reconciliación? ¿Qué necesitamos nosotros para tener una verdadera reconciliación? Tanto con Dios como con los demás. Tanto con Dios como nosotros mismos. La verdadera reconciliación es cuando yo estoy bien con Dios, cuando estoy bien conmigo mismo, entonces puedo estar bien con los demás. Es difícil que nosotros estemos bien con los demás cuando estamos mal con nosotros mismos. ¿Cómo nosotros estar bien con otros cuando nosotros no nos soportamos? Hay gente que no soporta a los demás porque sencillamente a sí mismo no se soporta. ¿Cómo amar a otros cuando no nos amamos a nosotros mismos? Cuando no amamos a Dios. ¿Qué cosas necesitamos para tener una verdadera reconciliación? Podrán ser muchas, pero vamos a ver simplemente 7. Primero, escoge un lugar apropiado, agradable para tener esa intimidad. Ahí en el capítulo 17 del Levítico, versículo 5. A fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificios de paz a Jehová. ¿Dónde dice que tenían que hacerlo? En la puerta del tabernáculo, no en cualquier lugar. Dice, si ustedes van a hacer este sacrificio para tener esa reconciliación conmigo, tienen que venir y tienen que hacerlo en la puerta del tabernáculo, no en cualquier lugar. El lugar para Dios es muy importante, tanto que aquel que lo hiciera en otro lugar diferente tenía que morir. Ahí en el capítulo 17, versículos 8 y 9, les dirás también: cualquier varón
de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajere a la puerta del tabernáculo de reunión para hacerlo a Jehová, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo, será echado del pueblo, será quitado del pueblo, si lo hacía en otro lugar y no en el lugar donde tenía que hacerlo, en el lugar que Dios había escogido. Eso es una forma de nosotros mostrar no nuestro acomodamiento, sino nuestro desacomodamiento. Para lograr una verdadera reconciliación con Dios o con alguien, es necesario que yo me desacomode un poquito. ¿Cuántas veces nosotros queremos reconciliarnos con los demás, pero nos cuesta desacomodarnos? Queremos que sea Él el que dé el primer paso. ¿Quién nos dice en Romanos? ¿Quién nos dice en la palabra? Que nosotros éramos enemigos de Jesús. Pero ¿quién dio el primer paso para reconciliarse Dios con nosotros? ¿Nosotros dimos el primer paso? ¿Nosotros buscamos a Jesucristo? Él dio el primer paso. Él entregó su vida por nosotros. Él se sacrificó por nosotros. ¿Qué tan dispuestos nosotros estamos a dar ese primer paso? ¿Cuántos de nosotros, cuando nos encontramos con la esposa, con el esposo, decimos, si Él quiere que arreglemos, que sea Él? ¿Cuántos de nosotros decimos que venga Él, que venga ella, que me hable Él, que me hable ella? Pero nosotros no queremos hacerlo. Jesucristo, Él dio el primer paso. Él dio su vida por nosotros. A nivel espiritual, ¿cuántos de nosotros llega el acomodamiento que nosotros buscamos una iglesia para congregarnos, pero que nos quede cerca? Tanto que algunos cambian de iglesia así como cambian de barrio. Nos encontramos con muchos cristianos allá afuera y usted no se congrega. No, ahora me estoy congregando en tal parte porque allá me queda cerca. Buscamos acomodamiento. ¿Qué le dijo Jehová? Tienen que venir a mi tabernáculo, tienen que venir a la puerta de mi tabernáculo, y ahí tienen que ofrecerme sacrificio. Y todo aquel que se quede por allá acomodado y que lo haga en otro lugar, ¿qué dijo? Será cortado de mi pueblo. La verdadera reconciliación con Dios o con los demás se necesita de esfuerzo. Para hacer cualquier cosa en la vida, no hay nada en la vida que nosotros quisiéramos lograr que no cueste algo, que no implique esfuerzo. Si usted quiere ser el mejor empresario, tiene que esforzarse. Si usted quiere ser el mejor estudiante, tiene que esforzarse. Nada en la vida se consigue sin esfuerzo. Aún una verdadera reconciliación. Es necesario un lugar apropiado. Si usted quiere reconciliarse con su esposa, pero tiene como 5 hijos, vive con la suegra, está con sus cuñados, tiene como 5 mascotas, ¿cómo hace para poderse reconciliar en ese lugar si la mascota lo está persiguiendo? Busque un lugar apropiado. Así sea el parque afuera en su barrio, se podría convertir en un lugar donde usted pueda hablar con ella, donde usted pueda hablar con él, donde los dos puedan decirse algo. Muchas veces en el lugar donde se vive es imposible hacerlo. Tal vez esa noche usted quiere reconciliarse con su esposa, pero está en medio de toda la familia. El uno le habla, el otro le grita, y lo que es peor, muchas personas acostumbran aún a meterse en nuestra relación. ¿Cómo reconciliarse en esas condiciones? Por eso dice, busca un lugar apropiado. El lugar apropiado para Jehová, ¿cuál era? Su tabernáculo, el lugar donde él había escogido para que su presencia esté en ese lugar. ¿Cuál es el lugar apropiado para que tú te puedas reconciliar? ¿Qué tal si esa noche, esa tarde, ese domingo, lo invitas así, lo invitas a algún lugar, a comer allá en la esquina? Que sea un lugar diferente donde nosotros siempre estamos. Pero muchas veces nosotros no queremos hacerlo. Primero, ¿qué necesitamos entonces para tener una verdadera reconciliación? Escoger un lugar apropiado. Un lugar donde tú puedas hablar, un lugar donde nosotros podamos hablar de manera libre, sin miedo. ¿Cuántas veces en el cuarto estamos hablando queriendo reconciliar, pero teniendo que hablar tan pasito que ni siquiera ella o él escucha? Porque si hablamos más duro ya nos escuchan todos los vecinos, menos la persona con quien queremos reconciliar. Por eso es muy importante que busquemos un lugar apropiado. Dios quiere un lugar apropiado, Dios tiene un lugar apropiado, que es su templo. En nuestra casa tal vez quisiéramos nosotros estudiar la palabra, pero tenemos tantas ocupaciones, el teléfono, el celular, la radio, el timbre de la casa, la leche, se riega. 1000 cosas nos sacan de la presencia de Dios. Por eso Él quiere un lugar donde podamos reconciliarnos con Dios. Segundo, ¿qué es importante para una verdadera reconciliación? Aprender a dar.
¿Qué estás dispuesto a dar para lograr eso que quieres? ¿Qué tan dispuesto estás a dar, a ceder un poco para lograr esa reconciliación? Ahí en el capítulo 16, versículo 3, con esto entrará Aarón, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Aarón tenía que entrar ahí al santuario, pero no podía ir con las manos vacías, tenía que ir con 2 animales. ¿Qué tan dispuestos nosotros estamos a dar? Y no necesariamente dinero, no tampoco estos animales, pero ¿qué estás dispuesto a dar para lograr esa reconciliación con tu esposa, con tu esposo? A dar del tiempo que Dios nos ha dado, a dar un poco de comprensión, de tolerancia. ¿Cuántos de nosotros nos es difícil reconciliarnos con los demás porque no tenemos tolerancia? Cada vez los problemas, las dificultades, el estrés, la ansiedad hacen que nosotros no tengamos tolerancia. Hoy en día hay muchas personas allá afuera que han destruido su hogar y después de que lo han destruido se ponen a pensar y se dan cuenta que en realidad el problema no era tan grave, que ese problema se podía solucionar, que lo único que necesitaba era dar un poco de sí. Pero es que el problema es que nosotros no estamos acostumbrados a dar. Los seres humanos estamos acostumbrados ¿a qué? A recibir. Nosotros estamos acostumbrados solo a extender nuestra mano, con Dios mismo. Nosotros no estamos acostumbrados a dar. Muy pocos de nosotros decimos yo voy al templo a dar, no dinero, a dar de ese tiempo que Dios me ha dado, a dar adoración, alabanza. ¿Cuántos de nosotros podríamos decir yo me quiero reunir, pero me quiero reunir para alabar a Dios, para adorarle a Dios, para decirle que lo amo, para decirle que lo quiero? Pero ¿cuántas veces nosotros nos congregamos? Sí, pero ¿para qué? Para pedirle un milagro, para pedirle que él haga algo por nosotros, porque nosotros no estamos acostumbrados a dar, solamente nos acostumbramos a recibir. ¿Qué tan dispuesto está usted a dar para que esa reconciliación se logre? Jesucristo dio algo muy importante para que ahora nosotros nos hayamos reconciliado con Él. ¿Qué dio Él? Su vida. Él dio su propia sangre para lograr una reconciliación de Jehová con nosotros. Jesucristo estuvo dispuesto a dar su vida para que nosotros tuviéramos una verdadera reconciliación con nuestro Padre Jehová. ¿Qué está dispuesto usted a dar? Esta mañana lo que Jesucristo quiere decir es, cuando usted tenga un problema, tal vez hoy no tenga un problema, pero el día que llegue a tener un problema con su esposo o con su esposa, ¿qué tan dispuesto está a dar? ¿Qué estaría usted dispuesto a dar para lograr una relación perfecta? ¿Cuántas veces nosotros venimos al templo a orar porque queremos un matrimonio perfecto, un matrimonio feliz? Pero Jesucristo le pregunta, ¿y usted qué va a dar? ¿Qué quiere dar? Es que nosotros solo queremos un matrimonio feliz, pero no queremos dar nada. ¿Qué queremos dar? Pero ese dar se necesita que sea de parte y parte. De lo contrario, igual van a haber conflictos, van a haber problemas. Cuando solo es uno el que da y el otro solo recibe, pero no quiere dar nada. Segundo, entonces, ¿qué necesitamos? Aprender a dar. Paciencia, amor. ¿Cuántos de nosotros decimos tener tanto amor, pero lo tenemos tan escondido que no damos? Nos cuesta decirle a nuestro hijo, a nuestra esposa, te amo. ¿Cuántos de nosotros que cuando tiene hijos varones pensamos que darle un abrazo, un beso a él no se puede porque es varón? Pero es varón, pero también necesita escuchar que nosotros los queremos, que también los amamos. No estamos dispuestos a dar nada. La queja normal y universal de nuestras mujeres, ¿cuál es? Es que él nunca me dice que me quiere. Y el más le dice al esposo, es que usted nunca me dice que me quiere. Dígame que me quiere. Y nosotros qué decimos, usted sabe. Me quiere y qué decimos nosotros. Pero dígame que me quiere. Usted ya sabe que yo la quiero. Es verdad, la esposa sabe que nosotros la queremos, que la amamos, pero también lo necesita escuchar. Es verdad, nuestros hijos saben que los queremos, que los amamos, pero ellos también lo necesitan escuchar. Es verdad que nuestros hijos nos aman como padres, pero también nosotros los queremos escuchar.
Como padres también queremos escuchar a nuestros hijos decirnos que nos aman, pero a veces a nosotros nos es difícil expresar nuestros sentimientos. Los sentimientos buenos, porque los sentimientos malos son muy fáciles de expresar. Cuando nosotros nos enojamos con alguien, esos sentimientos sí los expresamos lo más rápido, pero los sentimientos de amor y buenos, esos son los que nos cuestan expresarlos. Para muchos es mucho más fácil dar un puño que un abrazo. Para muchos es mucho más fácil dar un insulto que una palabra de amor. Las cosas malas son más fáciles de expresar, pero es necesario que aprendamos a expresar también lo bueno, esas cosas buenas. Si usted tiene a su esposo, su esposa, si usted tiene a su papá, su mamá, que de vez en cuando nosotros le digamos, te amo, te necesito, tú eres lo mejor que me ha pasado. Pero muchas veces esos detalles ya se nos olvidan. Pasa el tiempo y se nos olvida. Primero, ¿qué necesito para una reconciliación verdadera? Escoger un lugar apropiado. Segundo, aprende a dar. Tercero, cuida tu apariencia personal. Nuestra forma de vestir no solo dice quiénes somos, sino que también hace sentir bien o mal a la persona con la cual nosotros estamos. Cuida tu apariencia personal. Veremos ahí en el versículo 4, la primera parte. Se vestirá la túnica santa de lino, y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino, y se ciñerá el cinto de lino, y con la mitra de lino se cubrirá. Son las santas vestiduras. No bastaba con que él llevara un sacrificio, también tenía que ver su vestimenta. Y no solamente por cuestión espiritual o de ritualidad, sino que tenía que presentarse delante de Dios de la mejor manera. Si se iba a reconciliar con Dios, su vestimenta tenía que ver. Tan importante que aún los calzoncillos, dice que tenían que ser de lino, tenían que ser bien. Nosotros tenemos una reconciliación con Dios. Eso significa una nueva vestimenta. Y esa nueva vestimenta nos la da ¿quién? Cristo. Él es nuestro nuevo vestido. En lo espiritual. Si yo quiero tener una relación buena con Dios, si yo me quiero reconciliar con Dios de manera espiritual, yo tengo que vestirme bien. Y esa vestidura se llama Jesucristo. Jesucristo es el que nos cubre y nos viste. Pero en lo secular, pero con mi esposa, con mi esposo, ¿basta entonces que Cristo sea mi vestimenta? Allá tiene que ver también mi vestimenta física. ¿Cómo está mi vestimenta? Si yo quiero reconciliarme con la esposa, con el esposo, tiene que ver también la forma de vestirnos. Eso hace que nuestra esposa, nuestro esposo se sienta orgulloso o se sienta avergonzado de nuestra forma de vestir. Los padres se sienten orgullosos o avergonzados de sus hijos también por su manera de vestir. Algo importante, dice que hasta aún los calzoncillos eran importantes. Si nosotros tenemos una relación de pareja y queremos reconciliarnos, ¿cómo hacemos para reconciliarnos esa noche? Tal vez esa noche usted dice, esta noche va a ser, esta noche me voy a reconciliar, pero ese esposo se demora como 5 horas en desvestirla. Está con medias de fútbol, con la sudadera que hace años se la compró, con un pasamontañas que no se lo quiere quitar porque le hace frío. Lo típico y lo que allá afuera se llama un mata pasiones. Eso es mata pasiones. ¿Cómo hace para tener una verdadera reconciliación esa noche? Dice que aún eso tiene que tenerlo en cuenta. ¿Cuántas veces? No todas, pero hay muchas amas de casa que en pretexto de que ya no salen, hay amas de casa que no salen absolutamente para nada a la calle. Las que trabajan por fuerza se tienen que vestir, se tienen que arreglar, pero hay muchas que se quedan en su casa. Y en pretexto de que se queda en su casa, ¿qué sucede con la pijama? Parece que la tiene pegada de fuego. Con ella está todo el día. Por ahí en el bolsillo, para no tener que caminar mucho, tiene los ajos, tiene las cebollas. Ay, no. Y permanece todo el tiempo con su pijama. ¿Cómo hace para tener una noche romántica? ¿Cómo hace para tener una noche de reconciliación? Difícil. El pobre esposo por ahí algo le talla y es la cuchara que tiene todavía por ahí.
¿Cómo reconciliarse? Mire que para Jehová de los ejércitos la vestimenta era un factor muy importante en la reconciliación. Recuerde que cuando nosotros venimos al culto, dicen que venimos como sacrificio vivo, pero con una sola intención: reconciliarnos con Dios. Los sacrificios en la antigüedad que tenían la intención de reconciliar al pueblo con Dios. Pero miren que no bastaba con que lleve ese animal. Ahora el sacerdote también tiene que vestir bien para tener una reconciliación. Nosotros queremos que nuestra esposa, nuestro esposo siempre tenga su mirada en nosotros. Pero ¿cómo hacerlo si nosotros nuestra manera de vestir es la peor? Cuando el esposo sale allá a la calle se encuentra con mujeres muy bien vestidas, muy bonitas y vestidas, al igual que usted, muy bonitas, al igual que nosotros. El problema está a veces en nuestra vestimenta. Cuando llega a la casa, no encuentra a la mujer agraciada, bonita, bien arreglada. Encuentra algo totalmente diferente. Entonces mire que para una verdadera reconciliación se hace necesario también tener una buena vestimenta, tener una buena apariencia personal. Eso hace que esa persona se sienta bien, que nosotros nos sintamos bien. Si vamos a nivel empresarial, la presentación personal es muy importante. Eso es lo que dice a qué lugar pertenece, a qué lugar trabaja. Para muchos, la vestimenta es lo que identifica a ese trabajador. Tanto que en algunas empresas le dan su dotación, precisamente para que no vaya de cualquier forma, porque de la vestimenta depende que nos identifique quiénes somos, de dónde venimos, a quién le pertenecemos. Para tener una verdadera reconciliación con Dios se necesitaba hasta aquí 3 factores importantes. ¿Cuáles? Primero, escoger un lugar. Si su intención es reconciliarse con su esposa, con su esposo, con sus hijos, busque un lugar apropiado, un lugar donde pueda hablar con él, un lugar sin interrupción. Segundo, aprenda a dar. ¿Qué tan dispuesto está a dar? Para muchos el tenerse que vestir bien es dar, es ofrecer. ¿Qué tan dispuesto está a hacerlo? Tercero, cuida tu apariencia personal. Cuarto, cuida tu higiene personal. El lavarse en el Antiguo Testamento significaba quitar el pecado. Ahí en el mismo versículo 4 del capítulo 16, pero la parte final, dice, son las santas vestiduras. Con ellas se ha de vestir después de ¿qué? ¿Después de qué dice ahí? Después de lavar su cuerpo con agua. Para ese entonces, ese lavar significaba pureza. Y a nosotros hoy en día, ¿quién nos lava? Jesucristo. ¿A través de qué? A través de su sangre preciosa. Hoy en día nosotros, para entrar a la presencia de Jehová, para tener una reconciliación con Jehová de los ejércitos, Jesucristo se ha encargado de lavarnos. Jesucristo nos lava. ¿Sabe quién es el interesado en hacernos ver nuestros errores pasados? Satanás. Él siempre va a estar señalándonos. Pero con Jesucristo tenemos algo importante, y es que con Él somos nuevas criaturas. Con Él nacemos de nuevo. Jesucristo, a través de su sangre preciosa, lo que hace es lavarnos, limpiarnos, purificarnos. Y no importa qué cosas hicimos nosotros en el pasado, si nos arrepentimos de corazón, Jesucristo nos lava, nos limpia y ahora somos nuevos. Por eso le decía que el sacerdote, si quería ser digno delante de Jehová ahí en el tabernáculo, ¿qué tenía que hacer? Lavarse, bañarse antes de ponerse su ropa. En lo espiritual el que nos lava es Jesucristo, pero en lo físico, en lo secular, con su esposa, con su esposo, ¿vale que sea la sangre de Cristo que nos haya lavado? No, ahí sí ya tiene que ser de manera física y real. Usted como esposo no le puede decir a su esposa, no, mi amor, ¿para qué me baño si ya Cristo me lavó? Es que ya la sangre preciosa de Cristo me limpió. Sí, la sangre de Cristo nos limpia, pero a nivel espiritual, a nivel física, ya se necesita otras cosas.
Ya no se necesita jabón, agua, desodorante. Eso se le llama, ¿qué cosa? Higiene personal. Eso hace que nosotros estemos agradables ante los demás. Pero a veces nosotros no queremos hacerlo. El esposo igual trabaja, está con su overol, está con lo que esté por allá afuera trabajando, quiere tener una buena noche con su esposa, quiere reconciliarse con ella, pero llega como está. Igual, para la esposa le es molesto. Así como al esposo le molesta encontrar una esposa oliendo a cebolla, con los ajos en el bolsillo, para no tener que utilizar un limpión para las manos, prefiere darle también uso a la pijama, ya la tiene de 1000 colores, y al esposo le molesta eso, a la esposa también le molesta la apariencia personal, la higiene que puede tener ese esposo. Hay hombres y mujeres que desafortunadamente tienen mala relación con los demás, precisamente porque tienen mala higiene. Porque a muchos les cuesta mantener esa higiene. Hay lugares donde uno no puede entrar porque el olor precisamente no es que sea bueno, el olor es tan fuerte que le destapa todo. Es bueno como para destaparle la nariz, la descongestiona de uno. Pero a la esposa le desagrada, o al esposo le desagrada. Higiene. Mire que Jehová de los ejércitos está diciendo, si quieres tener una buena relación conmigo, tienes que tener una buena presentación personal, pero también debes tener una buena higiene, tanto espiritual como secular, como física, en el cuerpo. Para una buena relación se necesita tener esa higiene. En lo espiritual nos salvamos, porque total el que hizo todo para lavarnos es Jesucristo, a través de su sangre preciosa. Pero en lo físico, eso ya nos corresponde a nosotros. Y eso hace parte también de una buena reconciliación y también para tener una buena relación con nuestra pareja, con nuestro esposo, con nuestra esposa. ¿Cómo estamos a nivel de esa higiene? ¿Cómo estamos a nivel de higiene espiritual, pero también de higiene física, corporal? Es necesario que nosotros aprendamos de ello. Quinto, algo importante, aprende a liberar. El problema es que nosotros muchas veces no le damos libertad a nuestra esposa, a nuestro esposo, y sabe cuando nosotros lo atamos, cuando nosotros no aprendemos a perdonar, cuando nosotros lo único que hacemos es recalcarle lo malo que hizo o que no hizo, lo bueno o lo malo que hizo o que dejó de hacer. Es necesario aprender a liberar. Eran dos tipos de animales los que presentarían delante de Jehová, ahí en el versículo 8 y versículo 10. Y echará suertes a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Y hará traer a Aarón al macho cabrío sobre el que cayere la suerte de Jehová y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. Azazel significaba libertad, dejarlo libre. Eran dos tipos de animales. Uno que lo ofrecería en sacrificio, pero otro que lo haría para reconciliación con Dios, que ese animal lo dejaría libre en el desierto. Y la única forma que nosotros tenemos para liberar es a través del arrepentimiento, a través del perdón, a través de perdonar. Ahí en el versículo 21, ¿qué dice? Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y dice que ese macho cabrío estaba destinado para la reconciliación. Lo que hacía sobre él el sacerdote era confesar sus pecados, confesar los pecados del pueblo, y después lo dejaba libre en el desierto, que se vaya. Muchas veces nosotros necesitamos dejar ir ese pasado, ese resentimiento, esa falta de perdón.
No sé qué pasa contigo y en tu vida, pero sí lo que Cristo quiere decirte. ¿Sabe qué es lo que no te deja ser feliz? ¿Sabe qué es lo que no te deja avanzar? Es que sigues atado a ese pasado, a ese esposo que te dejó, a esa esposa que te dejó, a ese hijo que te abandonó. Seguimos atados a eso. Y mientras estemos atados, no vamos a poder avanzar. Las cadenas lo que pretenden es no dejar avanzar. No sé si usted ha observado, cuando alguien tiene un perro muy bravo y muy entrenado para defender la casa, se entra un delincuente, pero el perro está encadenado. ¿Hasta dónde puede llegar el perro? Hasta donde tiene la cadena. Y más no puede ser. Así está entrenado, así sea muy feroz, pero si está entrenado no puede hacer más. Es más, si ese perro coge velocidad y sale corriendo, cuando llegue el fin de la cadena, ¿qué va a pasar? Va a echar para atrás, ya se va a lastimar. Nuestro pasado, nuestra falta de perdón es esa cadena que nos mantiene atados, y que por mucho que nosotros quisiéramos avanzar, solo avanzamos hasta donde nos llega la cadena. ¿Cuál es tu cadena? ¿Qué es lo que no te deja avanzar? Es necesario liberar, es necesario soltar, es necesario que a esa persona la dejes libre. Hay personas que se han separado de su esposo y todavía no lo dejan libre. Todavía lo tienen atado con la falta de perdón, con el rencor. Y todavía vive atado. ¿Y sabe qué es el problema? Tal vez esa persona ni cuenta se da. ¿Quién está mal? ¿Quién se encuentra perdiendo? La persona que puede perdonar. Tal vez tu esposo o tu esposa te hizo mucho daño. ¿Y sabes qué? Él ni se acuerda. Eso quiere decir que él está libre. El único que permanece atado todavía eres tú, que no has perdonado. Tú que todavía vives de ese pasado y de ese rencor. Es necesario aprender a perdonar. Dice que se ponía las manos sobre ese animal, se confesaban los pecados. De valientes es reconocer que nos hemos equivocado. Tal vez tú y yo nos equivocamos. Todos, cuando tomamos decisiones, estamos expuestos a equivocarnos. Cada vez que tú y yo tomamos decisiones, cada día en nuestra vida, nos podemos equivocar. Todo el mundo está expuesto a equivocarse. Hay una frase allá afuera: ¿sabes quién es el único en el mundo que nunca se equivoca? Aquel que nunca hace nada. El que no hace nada nunca se equivoca. ¿De qué se va a equivocar? Total, no hace nada. Para equivocarse se necesita hacer algo. Y cuando nosotros nos equivocamos, pero corregimos, entonces podemos llegar a tener una vida de éxito. Y siempre hemos dicho algo: gracias a qué tipo de personas tenemos esos descubrimientos de la energía, los vehículos y cantidad de electrodomésticos que usted tiene en su casa. Gracias a personas que un día tomaron la decisión de hacer algo, así se equivoquen. Y sabe, ese electrodoméstico que hoy usted está disfrutando en su casa es producto a que una persona se equivocó una y otra vez. Pero por muchas veces que se equivocó, siempre estuvo dispuesto a volver a empezar. Ese artefacto que usted tiene en su casa y que lo disfruta tanto no nació de la noche a la mañana, no fue creado en el primer intento. Para que hoy usted lo pueda disfrutar, se necesitaron muchos intentos. Y saben, el hogar perfecto no se lo logra tampoco de la noche a la mañana. Se lo logra después de muchos intentos, se lo logra de muchos fracasos. Muchas veces nos equivocamos. Solamente las personas que triunfan son las que se equivocan y las que corrigen. Porque si me equivoco y no corrijo, no sirve de nada. El éxito se lo logra a través de la corrección. Se triunfa en la vida a través de arriesgarse a equivocar. Todo aquel que se arriesga a hacer algo nuevo también se arriesga a equivocarse. Si tú quieres un matrimonio perfecto, te vas a equivocar muchas veces. Es necesario que nosotros volvamos a corregir. Es necesario que nosotros tomemos decisiones acertadas. Aprende a liberar entonces, y solamente a través del perdón, a través del pedir perdón. Si tú eres el que dañó una relación, ¿qué toca? Pedir perdón. Si tú eres el afectado, ¿qué tengo que hacer? Perdonar. Y la palabra de Dios dice que ¿cuántas veces debo perdonar?
70 veces 7, que significa siempre. Siempre. La repetición de 7 significa siempre. Infinito. Siempre tenemos que perdonar, porque siempre nos van a estar ofendiendo. No va a haber un día donde alguien no nos ofenda, con intención o sin intención. ¿Y sabes qué es lo más triste? Es que los que más hemos ofendido somos nosotros. Solamente que nosotros pensamos que los demás son los que nos ofenden. El problema de los seres humanos es que nosotros contamos las veces que los demás nos ofenden, pero se nos olvida la cuenta de las veces que nosotros ofendemos. Nosotros eso no contamos. Nuestra mente es muy frágil para acordarnos de las veces que nosotros ofendemos, pero sí tenemos una mente muy brillante para acordarnos de las veces que nos han ofendido. Eso sí lo recordamos, pero lo que nosotros hacemos se nos olvida. Quinto, entonces, aprende a liberar. Sexto, sé detallista. No solo con dinero. Un abrazo, un beso, una frase también sirve como detalle. Ahí en el versículo 13, ¿qué nos dice? Y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tenía que sacrificar un animal, pero también tenía que echar ¿qué? Perfume, para hacer de ese lugar un lugar agradable. ¿Se imagina usted cuando alguien está quemando carne, un animal? El olor no es que sea agradable, y por lo tanto dice que tenía también que echarle perfume. Nuestra forma de hablar puede ser ese perfume. Hoy necesitamos echar ese perfume. Mire que cuando nosotros tenemos problemas, dificultades, deudas, no sabemos qué hacer, llega la factura del colegio, toca pagar matrículas, llega la factura de la luz, del agua, eso es como si estuviéramos quemando todo un animal. El olor es como desagradable. Y es necesario que nosotros le echemos un poquito de perfume, un poco de perfume. La vida es así, la vida muchas veces huele mal, es desagradable, y es necesario echarle un poquito de perfume. Y ese perfume puede ser una sonrisa, puede ser un te quiero, puede simplemente ser una mirada dulce, el tocarle el brazo a una persona, el tocarle el hombro, es decirle te entiendo, es decirle yo he pasado por eso. Muchas veces eso es un poquito de perfume en nuestra vida. La vida ya es suficientemente con mal olor para que nosotros con nuestra amargura la acabemos de hacer que huela más feo todavía. Dice ahí que era necesario que él llevara ese sacrificio, pero era también necesario que él hiciera que el aroma de ese lugar fuera agradable. Y dice que esa nube de perfume cubriría todo ese lugar. Y a eso nosotros le llamamos detalles. Detalles pequeños, insignificantes. En este día que el mundo celebra el Día de la Madre, tal vez no necesita una nevera grande ni último modelo, pero sí podría necesitar un abrazo, una caricia, un papel escrito de cualquier manera, cualquier cosa. Los grandes detalles no cuestan, solamente se necesita querer hacerlo. Un abrazo, una palabra de consuelo. ¿Qué tal si a tu hijo, a tu hija le puedes decir te amo? Qué bueno que nosotros pudiéramos tener una sonrisa para cada día. Eso es un perfume también agradable. Pero con lo difícil que es el mundo. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia. Vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.